Adivinen quién volvió. Otra vez criticando el Minecraft Trials and Tales del Crack 158. ¿Acaso no sabes que nos tenemos que apoyar como comunidad, ya que este son el tipo de cosas que hace la comunidad de Minecraft PS3 siga viva? Por usuarios tóxicos como tú, la consola va en decadencia. Oye, pero si ni siquiera he empezado a hablar y ya me vas a decir eso. Espera que comience a hablar por lo menos, ¿sabes? Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Hace unas 2 semanas aproximadamente, el Crack 158 subió un post en su comunidad en la que mostró avance de la nueva versión del Minecraft Trails and Tales para PlayStation 3. Y bueno, si les digo que recibió mucho apoyo, seguro no me creerían. Y al cabo de una semana, ya publicó el mod para todo el mundo. Y pues, no me aguanté las ganas y lo empecé a descargar. Y lo probé y para ser honesto, es una decepción. Agradable. ¿Cómo que decepción agradable? Explícate, hijo de... Déjame hablar, por favor. Cuando me refiero a decepción agradable, me refiero a que para lo que prometía fue una decepción. Pero lo que trajo el mod fue algo tan agradable de ver que realmente se nota mucho la mejora, tanto visual como sonoramente. Como el video anterior ya envejeció mal y eso que solo ha pasado un mes, hoy vengo a destacar punto por punto esta nueva versión, destacando sus puntos buenos como malos. Aunque créanme, son más puntos buenos que los malos. Así que bueno, hoy les presento Minecraft Tricks and Tales para PlayStation 3, una agradable decepción. Sin más que decir, empecemos. Para empezar, tengo que destacar que este mod tiene dos versiones, una con Netherite, nótese las comillas, y otro sin Netherite. La versión que voy a reseñar será la versión con Netherite, ya que es la que el Crack más ha promocionado, y la única que está disponible realmente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el inicio, ¡Cállate la boca, pajugo! Antes de empezar, primero quiero hablar sobre la región del juego, que se me hizo bastante confuso que el mod esté en NEP. No es un punto malo, pero sí es algo extraño. Es una regla no escrita decir que todos los mods de la 1.13 se hacen en NUB, que sería la región americana digital, y las modificaciones de la 1.8 o 1.9 se hacen en Minecraft NEP, la región europea digital. No digo que es algo malo, pero literalmente este mod me transcribió la 1.9. Pero bueno, si entramos al juego, el menú y el GUI cambió demasiado. Sigue viéndose cutre la imagen de fondo, pero como dije en el anterior video, eso es más culpa del Minecraft de la PlayStation 3 que del Crack. Y algo que noté que se me hace algo extraño es que no está el mundo tutorial. No sé si es por transcribir la 1.9, pero no veo un mundo tutorial en este Minecraft. El GUI también fue modificado y hecho desde cero, dándole un color más oscuro, algo que me recuerda al texture pack del mundo oscuro en Minecraft Java. Pasemos al siguiente punto, ya que este punto es más irrelevante. Aquí es donde empiezan los puntos negativos, ya que realmente las skins que trae este mod no son originales como tal. Provienen de otros mods, por ejemplo, el Minecraft Legends de Bloxy y la Arts V2 de Draw. No digo que las skins son parecidas, sino que literalmente copió y pegó las skins. El único skin pack original es este, que bueno, tiene skins que personalmente no son de mi agrado y son muy skins de 2014. Pero cada quien con su opinión. Y sí, si ven que tengo más skins es porque son las de la 1.8, no están agregadas intencionalmente, es un bug cuando tienes dos Minecraft que comparten la misma región. Los dos texture packs nuevos que agregan pues tampoco son originales, ya que tanto el Barebones como el Combat Test los hizo la persona que me cansaré de mencionar tan seguidamente, o sea Bloxy. Así que como tal, las skins y texture packs nuevos, entre comillas, que trae el juego no son originales. Ojo, no estoy hablando del texture pack default antes de que piensen que estoy diciendo que todo lo que está haciendo es con copy pega, ya que de eso hablaremos justamente en el siguiente punto. Esto es lo más llamativo del mod sin duda. Este texture pack default que utiliza es el de la 1.20. Qué raro. No pueden llamarle esto copia al Minecraft de Bloxy porque literalmente solo hay un texture pack oficial en el juego. Y es este.
Algunos de los cambios positivos que trae este mod son los cambios de sonido, removiendo el uff de Roblox cuando te caes, y los otros sonidos como el de comer, tirar pociones y tirar una flecha. Algo que como tal no es nuevo y que imagino que viene del Minecraft de Bloxy son los dos nuevos discos, Otherside y Pixel, que como la versión anterior reemplaza el disco 13 y el disco 11, algo que se vio originalmente en el Minecraft Legends. Ahora viene lo interesante, la Netherite. Sí, por fin se añadió la Netherite después de tantos milenios. Es jugable la Netherite en PlayStation 3. Pero vamos a hacer algo, vamos a craftearlo. Bueno, aquí tengo el pico de piedra, así que vamos a bueno, agarrar el... Oye, ¿por qué está tardando mucho el hierro? Oye. ¿Qué? Oye. Está raro, ¿sabes? Está como extraño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera. ¿No será que...? What the fuck? O sea, me está diciendo que... Oye... ¿Qué? ¿Qué es esto? What the fuck, man? Está raro, está muy extraño, ¿ok? A ver, entonces me vas a decir que yo tengo que hacer esto. What? Hermano, ¿qué está pasando aquí? Entonces, con 3 diamantes y 2 palos, no me digas que tengo que hacerme un pico de diamante o así. Ajá. Porque tiene 4 de daño, se supone que este tiene 5. Oye, ¿qué pasó aquí? A ver. Tú me tienes que estar jodiendo realmente. Sí, la Netherite realmente es el diamante. Antes de que piensen que esto es un chiste, díganme cuál es el mineral que falta. Les dejo 5 segundos para que respondan. Y la respuesta es el oro. Pues ¿cómo te explico que el hierro es el oro, el diamante es el hierro y la netherite es el diamante? Pues confuso, ¿verdad? Sinceramente este cambio me desagrada porque no podré ver de la misma forma los minerales, aparte de que se ve muy fuera de lugar la netherite en el overworld, ya que como tal siguen siendo las mismas herramientas con diferentes texturas. Y al cambiar el oro por el hierro y el hierro por el diamante, hay muchos objetos que cambiaron de textura, como pueden ver. Todos los objetos de hierro como placas, cubos o hasta el mismo golem ahora pasaron a ser de diamante. Y realmente no hay nada más que destacar. Los únicos cambios de textura son los de las estanterías y las hojas de los árboles de jungla. Las estanterías tienen las texturas de los portalibres de la 1.20 y las hojas de la jungla teniendo las texturas de los árboles de las cuevas donde se encuentran los ajolotes de la 1.19. Uff, ese punto se fue larguísimo. Se fue un poco largo. Pasemos al siguiente. Yo creo que este es sin duda el mejor aspecto del juego, la música. Siendo una combinación entre el soundtrack original más el soundtrack de las versiones entre la 1.16 y 1.20, haciéndolo personalmente para mí un deleite auditivo. Tan perfecto que podría pasar minutos AFK solo para contemplar la música. Lo negativo que le daría es ese sonido de los grillos y de lluvia que se me hace también muy fuera de lugar, ya que me recuerdo más a una radio lofi que al mismo Minecraft. Pero quitando eso, una maravilla auditiva. Les voy a dejar un minuto de gameplay para que se deleiten con la música de este mod.
simplemente arte. Y algo negativo también que le doy, que está presente desde la primera versión de este mod, es que la música desde que inicia el juego o te sale sigue siendo la misma, teniendo el mismo orden, quitándole el factor random que tenían las músicas de Minecraft desde su versión default oficial. En conclusión, este mod, a pesar de los puntos negativos que he mencionado, en mi opinión me parece un muy buen mod. Mejoró los aspectos negativos de su parte anterior, haciéndolo en mi opinión mucho más disfrutable. Entiendo que este mod puede ser bastante odiado por la comunidad por las tantas cosas que prometió y cómo terminó decepcionando a la mayoría de los que esperaban este mod desde su anuncio hace 2 semanas. Pero entiendo que es Minecraft de PlayStation 3, o sea, tampoco es que se pueda hacer mucho, y yo consciente de que no solo odian este mod por lo que trae, sino por la actitud de su creador un tanto cuestionables. Esto es lo que quiero mencionar, ¿sabes? Porque tampoco pienso dejarlo como un niño bueno ya. Algo que realmente me molesta del crack es su nula tolerancia a las críticas. Por ejemplo, hace unos días cuando probé su mod, dejé un comentario en mi servidor de Discord destacando lo negativo del mod, a lo que salió a la defensiva directamente sin leer los demás comentarios positivos del mod, a lo que yo le respondí. Y cuando me refiero a que sigues tomando el Minecraft de Bloxy como base, no es que andes haciendo un copy y pega del proyecto, sino que te sigues basando mucho en ese, como por ejemplo los discos que se cambiaron de igual que los del Minecraft Player. En la parte de skin packs puedo decir que los de la 1.8 ya es error de la PlayStation 3, en sí no es tu culpa, pero los de la Arts V2 y los de la Migration Game sí son de otros mods. Pero ya quitando eso y que a muchos les desagradó el hecho de que los minerales hayan cambiado, se me hace un mod bastante disfrutable. La música es lo mejor sin duda, ya que los sonidos y todo lo negativo que la gente se había quejado fue arreglado. Si me dieran una puntuación de tu mod sería un 8 sobre 10. No me gusta darle una puntuación a los mods porque cada uno lo hace con su propio estilo. Y es irónico comparar, por ejemplo, el TMC Gun V2 con tu mod cuando son mods que están hechos para distintas comunidades. Eso sería todo. Un abrazo. A lo que me respondió con cosas que hará probablemente en la próxima versión. No quiero dejar al crack, como se diría en palabras de 2016, un niño rata, sino que en parte se puede entender la frustración que es trabajar por un mod casi 5 meses y que la gente responda de manera negativa. Pero igual tienes que entender que prometió mucho para su mod, aunque eso ya es factor marketing que hace que su mod sea más llamativo. En fin, esta va a ser la primera vez que le dé puntuación a un mod, ya que empecé a hacer más videos así, por lo que el Minecraft Trails and Tales versión 1.01 se ganó un 7.6 de 10. Al final de esos comentarios del crack le terminó bajando puntos, pero bueno, si preguntan por qué tan inactivo es por temas del liceo y estoy aprovechando esta semana que tengo libre para subir esto. Y bueno, sin más que decir, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.